¿Ahora? ¿Me están viendo? Ahora Ya. sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, voy a comenzar a resumir un poco lo que Carlos presentó en cuanto al perfil de una empresa típica de dispositivos médicos. Me he encontrado que muchas personas suponen que el patrocinador de estos estudios es Medtronic, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Stryker, etc. Y lo he encontrado en muchas conversaciones, en muchas presentaciones, y me gustaría aclarar que no es así. No es así, como Carlos Granada correctamente describió. Estamos hablando de un perfil de patrocinador de estudios, de cliente, digamos, de comprador de servicios de investigación clínica diferente. Estamos hablando de empresas emergentes, empresas de tipo startup, empresas que salen de la academia de grandes universidades en los Estados Unidos mayormente y en menor proporción de algún inventor individual. Pero generalmente sale una idea de un centro académico y esta idea se plasma en una propiedad intelectual, en una patente. Y se busca un grupo que pueda desarrollar, un grupo externo a la universidad, que pueda desarrollar la idea y pueda crear un prototipo y pueda pasar por las etapas que Carlos describió, pruebas en laboratorio, pruebas en animales, pruebas en cadáveres, si se puede, si se presta el cadáver para probar el dispositivo. No todos los dispositivos se pueden probar en cadáveres. Y luego las pruebas en humanos, que es donde nos vamos a enfocar hoy en este simposio. Y entonces es una empresa que generalmente se crea en Delaware, o cualquier estado, pero Delaware es muy común, y la empresa se financia con fondos de capital de riesgo. ¿Viste? ¿Me están escuchando? La empresa se financia con fondos de capital de riesgo, unos 5 o 10 millones de dólares, y comienza su proceso de desarrollo que puede demorar 5 o 7 años. Y me parece muy importante aclarar lo que Carlos mencionó, que se llama la salida de la empresa, que en inglés se llama el exit. Y es bastante relevante hablar de esta salida o este exit, porque tenemos que entender muy bien el perfil de los compradores de los servicios de investigación clínica que buscan países como Colombia para realizar sus ensayos. El exit o la salida es la venta de la empresa a los grandes fabricantes de dispositivos médicos, los grandes laboratorios que todos conocemos, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Stryker, Medtronic, etc. Estas empresas se alimentan de innovación comprando, adquiriendo startups, comprando las empresas que Carlos describió. Entonces, me parece súper importante que tengamos eso claro, cuál es el perfil del comprador de los servicios que estamos hablando. No es una empresa como Medtronic, es una startup de unas 3, 5 personas, 10 personas máximo y que tiene varios millones de dólares en el banco y que necesita validar la seguridad y la eficacia de sus innovaciones, de su innovación en este caso. Tiene un prototipo y necesita validarlo en un ensayo clínico para sentarse con sus inversionistas y con la FDA y presentarles los resultados del ensayo clínico que se hizo, por ejemplo, en Colombia, y se negocia con la FDA un estudio que se llama el pivotal, que es el estudio que va a hacer que la FDA le dé la aprobación a la empresa para la comercialización del dispositivo. Este estudio pivotal generalmente es un estudio grande, multicéntrico, entre 75, 100
ciento y pico de pacientes. He escuchado incluso estudios pivotales de 250 pacientes. Pueden involucrar 10, 20, 30 centros de investigación. Y aquí también hay otra oportunidad para países como Colombia. La primera oportunidad es en lo que Carlos hablaba. Su consultorio y después La primera oportunidad es lo que Carlos hablaba del First in Man o First in Human, que es el estudio primera vez en humanos. La segunda oportunidad para países como Colombia es en el pivotal, porque recientemente la FDA ha cambiado su postura y ha estado mucho más abierta a recibir datos clínicos en los estudios pivotales de fuera de los Estados Unidos. He escuchado de casos de empresas que hasta el 50% de sus datos clínicos pueden venir de fuera de los Estados Unidos. Entonces, esto es un desarrollo reciente y es excelente noticia para un país como Colombia porque además de la inversión extranjera y/o la exportación de servicios de investigación clínica para ensayos de tipo primera vez en humanos, también está la oportunidad de participar en ensayos multicéntricos que sean parte de este gran estudio pivotal en los Estados Unidos. Entonces, estas empresas tienen un gran dilema y ese es el problema que existe en la industria de MedTech, en el ciclo de desarrollo, es dónde encontrar pacientes. Estas empresas están en una carrera contra el reloj para demostrar resultados a sus inversionistas y para la famosa salida o el exit del cual hablaba Carlos. Entonces, el gran problema es dónde encontrar pacientes. Entonces, existen tres factores principales que, en mi opinión, son los críticos que hacen que estas empresas busquen realizar sus ensayos fuera de los Estados Unidos. El primer factor es el dinero. Estas empresas están compitiendo con fondos federales. Los Estados Unidos es el país del mundo que más invierte en investigación biomédica. Más de 32.000 millones de dólares invierte el NIH, que es el equivalente al Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, en los Estados Unidos, en investigación biomédica. Estos fondos llegan a las universidades, a los centros académicos y a los hospitales afiliados a estas universidades y hay muchísima investigación. Entonces, una startup que intenta hacer un ensayo clínico en uno de estos centros académicos, uno de estos hospitales asociados a los centros académicos, se encuentra con que está compitiendo con fondos federales, lo cual hace difícil que le presten atención y que les acepten hacer un ensayo clínico ahí. Este es un factor del cual casi nadie habla, pero es algo que ocurre. El segundo factor es el alto costo de los tratamientos en los Estados Unidos. Todos los procedimientos quirúrgicos, etcétera, cuestan muchísimo más que en un país como Colombia. Entonces, esa es la segunda barrera de dinero que vemos en los Estados Unidos. El segundo factor es los pacientes tienen muchas opciones terapéuticas. El número de productos aprobados por la FDA, como Carlos demostró, es grandísimo. Todos los años vemos más y más innovación. Entonces, los pacientes tienen tratamientos paliativos y tienen muchas opciones antes de someterse a un ensayo clínico con un dispositivo que nunca se ha probado en humanos. Entonces, el paciente tiene algo de temor, sobre todo cuando hay opciones que le pueden manejar el dolor crónico, por ejemplo, por muchos años más. Entonces, ¿por qué someterse a un ensayo clínico por primera vez en humanos y arriesgarse a un tratamiento quirúrgico? Entonces, los pacientes tienen muchas opciones en los Estados Unidos. En otros países no tienen tantas opciones. Entonces, eso hace que sea también un poco difícil reclutar pacientes. El tercer factor, en mi opinión, es el miedo. El miedo del paciente, como acabamos de describir, pero también está el miedo de los investigadores. En estos grandes centros académicos, los investigadores muchas veces dicen, no, ¿yo por qué voy a arriesgar mi reputación involucrándome con un ensayo en humanos cuando tengo fondos federales
tengo mi laboratorio, tengo 20 personas empleadas, tengo 10 millones de dólares para hacer una investigación con fondos federales. Entonces, los investigadores tienen algo de miedo de participar también. Entonces, son varios factores sistemáticos en el mundo de la salud en los Estados Unidos que hacen, que todos combinados hacen que estas empresas busquen destinos fuera de los Estados Unidos. El otro factor que se ha vuelto bastante importante es el de la FDA. Recientemente he escuchado muchas historias de nuestros clientes, patrocinadores de estudios clínicos, donde hablan de la burocracia de la FDA. Este es un cuarto factor que adicioné a la presentación a último momento porque recientemente he escuchado mucho más de la burocracia de la FDA. Entonces, la aprobación regulatoria de estos estudios en Estados Unidos no es tan fácil. La FDA tiene no ha cambiado sus mecanismos internos, entonces esto hace que estas empresas busquen aprobaciones más rápidas fuera de Estados Unidos. Entonces, las empresas se ven en una situación donde necesitan buscar y encontrar, obviamente, pacientes rápidos y de forma barata. De nuevo, estas empresas tienen fondos limitados de capital de riesgo, necesitan rapidez, necesitan ahorrar costos. Por ende, buscan lugares donde puedan reclutar pacientes de forma ágil, lugares donde los pacientes necesiten innovación, necesiten acceso al sistema de salud y puedan beneficiarse de terapias innovadoras. Necesitan aprobaciones rápidas, predecibles, costo efectivas y tienen que analizar varios países y miran qué país puede ofrecer, además de reclutamiento de pacientes rápido, pueda ofrecer aprobación regulatoria rápida. Y tercero, buscan ahorros económicos. Buscan que un procedimiento que en los Estados Unidos puede costar $40,000 en un país como en Latinoamérica puede costar $10,000. Entonces, el factor de ahorro de dinero es súper importante. Entonces, digamos que esas son las tres áreas donde estas empresas se enfocan antes de encontrar un destino donde realizar sus ensayos de investigación clínica. Entonces, comienza el viaje. Las empresas empiezan a indagar en todo el mundo donde pueden realizar sus ensayos. Entonces, empiezan a hablar con centros de investigación en Europa del Este, países como Polonia, como Checoslovaquia, como Ucrania, como Georgia. Son países que suenan en el mundo de la innovación médica. Es muy fácil encontrar empresas o profesionales que han viajado a estos países y han hecho ensayos. Pero ahora las cosas están cambiando un poco por la guerra en Ucrania y segundo por lo que Carlos mencionó, que es el cambio de regulación en Europa, el EU MDR, el Medical Device Regulation, que acaba de comenzar a dar efecto el año pasado. Entonces, ha hecho muy difícil la realización de ensayos clínicos en Europa. El otro destino que estas empresas buscan es Nueva Zelanda y Australia. He escuchado muchos casos de empresas que van a estos países y realizan ensayos allá. No siempre están contentos. Igual que en Europa, hay temas de diferencias horarias, los viajes son muy largos, etcétera. Y obviamente en Nueva Zelanda y Australia eso es aún peor. El otro país que suena muchísimo es Paraguay. En Paraguay, hace más de 10 años, hay un famoso doctor que ha creado un hub, digamos, de atracción de ensayos de primera vez en humanos. Y muchísimas empresas comenzaron hace mucho tiempo con el área cardiovascular, ahora se han expandido a otras áreas terapéuticas, pero es muy común ver empresas yendo a Paraguay.
Y ahora Colombia. Colombia se ha convertido en un destino en América Latina para la realización de ensayos con tecnologías médicas avanzadas, dispositivos médicos, terapia génica, terapia celular, ingeniería de tejidos, etcétera. Y por obvias razones que más adelante vamos a hablar aquí en el simposio. Pero miremos los beneficios que puede atraer, que puede tener un país en la atracción de ensayos con dispositivos médicos o ensayos clínicos en general. Dispositivos médicos es lo que nos une hoy, pero en general hay un famoso estudio de IQVIA que dice que el impacto económico para un país de un ensayo de investigación clínica es alrededor de $17,000 por paciente. Esto incluye lo que se le paga al hospital, salarios, etcétera, etcétera. Entonces, es una cifra significativa y representa inversión extranjera o exportación de servicios de salud o médicos, depende cómo se vea. El otro gran beneficio es la transferencia de conocimiento. Como hablábamos inicialmente, estas empresas surgen de universidades prestigiosas en los Estados Unidos y los consejeros de la empresa muchas veces pertenecen a universidades como Johns Hopkins, la Universidad de California en San Francisco, etcétera, a Stanford, MIT, Harvard, y viajan al país donde se hagan los ensayos clínicos y le transfieren conocimiento avanzado a los investigadores locales. Eso en adición a las publicaciones que se generan, los ensayos con dispositivos médicos, específicamente los ensayos en etapas tempranas de tipo First in Human, le dan la posibilidad a los investigadores locales a publicar en revistas indexadas y ser coautores con los expertos en los Estados Unidos de las universidades que mencioné y pueden presentar los trabajos en las conferencias, lo cual es quizás el mejor mercadeo que un hospital pueda tener y que un investigador pueda tener. Entonces, ¿cuál es el negocio de estas empresas? Como inicialmente describimos, estas empresas se crean en una universidad, en un centro académico en los Estados Unidos, empiezan a desarrollar su idea, pero tienen un único negocio en mente, que es el de ser adquiridas por en inglés se llama un strategic, es un comprador estratégico. Un comprador estratégico es los laboratorios famosos que conocemos de dispositivos médicos, Medtronic, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Stryker, etc. Así es como se alimentan de innovación. Entonces, estas startups comienzan muy pequeñas, se financian con 5, 10 millones de dólares, dependiendo de la complejidad del dispositivo, y luego se venden a estos grandes compradores por unos 250, 300 millones de dólares. Entonces, digamos que ese es el ciclo de innovación, así es como se alimentan los grandes de innovación en sus portafolios. Y desde el primer día en que se crea la startup, ya la empresa empieza a pensar quién puede ser su potencial comprador. Y empiezan a hablar, incluso desde los primeros días de la fundación de la empresa, ya empiezan a hablar con Medtronic, Boston Scientific, Stryker, etcétera, para que ellos le vayan diciendo si hay interés o no hay interés en el dispositivo, en el prototipo que tienen, y que los vayan orientando a qué es lo que ellos quieren ver en el dispositivo para que puedan adquirirlas. Entonces, ese es el negocio de la innovación. Y bueno, entonces, con esto concluyo. Me parece a mí que estamos sentados en una oportunidad histórica para el país, aprovechando la crisis de reclutamiento de pacientes que hay en los Estados Unidos, para nosotros recibir terapias avanzadas, para que nuestros pacientes tengan acceso a estas nuevas terapias y para que el país reciba conocimiento sofisticado, extranjero, que impacte nuestro ecosistema local de salud y que traigan dineros que nuestras IPS necesitan para no depender 100% del sistema de salud.